En un país donde te meten preso por recordar, donde clausuran museos y reparten gases lacrimógenos en vez de comida, un hombre se atrevió a entrar al corazón del peronismo. Juan Grabois, filósofo, cartonero, piquetero místico, enemigo número 1 del jabón. Su crimen, proteger con su cuerpo y alma al Instituto Perón. Un tipo totalmente carente de maldad como Grabois te deja una enseñanza hasta en momentos oscuros. Lo peor, según él, no es que lo metieran preso. Lo peor es que los policías trabajan en condiciones inhumanas. Acaban de conceder la excarcelación. No, la verdad, le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia, de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando del personal policial, no de los internos, que no los vi. Computadoras del año 84, no tienen sistema, todo manual. La verdad que, bueno, es una de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a... Soy Grabois, el humanista de la historia. Les traigo amor en esta tierra de aristócratas. Contra Javier Milei yo lucharé, no dejaré que su régimen nos destruya. Luego colearé en la plaza, pero con mucho amor. De acuerdo, hazte un lado. Mamasa y mamasa mamacusa. Mamasa y mamasa mamacusa. Hola manito, ¿cómo va? Juan Grabois es un abogado, docente universitario y reconocido dirigente social argentino. Su notoriedad pública proviene de su militancia en movimientos de trabajadores informales y de su rol político como principal referente del partido Frente Patria Grande, integrante de la coalición peronista kirchnerista Frente de Todos y Unión por la Patria, como quieran llamarle. Hijo de Roberto Grabois, ex dirigente peronista, fundador del Frente Estudiantil Nacional, y de Olga Gismoldi, médica pediatra. Se crió en una familia católica y desde joven se volcó a la militancia social. Tras completar sus estudios, licenciatura en Ciencias Sociales en 2009 y título de abogado en 2010, Grabois optó por dedicar su carrera a la organización de los sectores más postergados de la economía, manteniéndose al margen de empleos tradicionales para trabajar junto a cartoneros, vendedores ambulantes, pequeños productores y otros trabajadores precarios. Es que quiero que nos ubiquemos en el año 2001. El país se derrumba, bancos cerrados, corralito, el pueblo en la calle, y de la basura nace un nuevo oficio. En el medio de este quilombo nació algo nuevo, triste pero nuevo, el cartoneo. Antes de 2001 no existía la figura del cartonero como parte de la postal urbana. La crisis cambió absolutamente todo. De un día para el otro, miles de personas, familias enteras, salieron a las calles con carros improvisados a juntar lo que otros tiraban. Cartón, plástico, lo que sea. Una economía paralela, sin jefes, sin derechos, sin nada, pero con mucho hambre. ¿Cómo respondió el Estado a todo esto? Con represión. A los ojos de la policía porteña y de los intendentes, los cartoneros eran suciedad, eran marginalidad, eran un problema de higiene urbana. Los corrían, los golpeaban, los metían presos por llevar basura ajena. Y ahí es donde aparece nuestro querido vecino Juan Grabois. En 2002, con apenas 19 años, fundó el Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, para nuclear a cartoneros y recicladores urbanos, quienes en aquel momento eran perseguidos por las autoridades porteñas, pese a realizar una labor de recolección informal de residuos. Este movimiento sentó las bases de su trayectoria, enfocada en la defensa de la economía popular y la inclusión de los excluidos del mercado laboral formal. Ese joven de clase acomodada que un día, caminando por la ciudad, ve un niño revolviendo la basura, frena, se le hace un nudo en el pecho y piensa: qué injusta que es la vida, tengo que hacer algo, voy a ayudar. A mí lo que me llevó a la militancia fueron los cartoneros, digamos, no fue el 2001, ya había cartoneros en 2001, las movilizaciones a la Plaza de Mayo, ahí me metieron preso en el estado de sitio, y después la organización de los cartoneros, que era el encuentro con los compañeros que vivían en condiciones que yo 1 año, 2 años antes no sabía que existían. Para mí, cuando yo tenía 14, 15 años, para mí el pobre era un taxista. Eso es el pobre. O el portero, digamos, o sea, un laburante. Vos decís, para mí un pobre era un taxista. ¿Te acordás cuando viste por primera vez entonces un cartonero? O sea, y ya era así, 2000, 2001, 2000. ¿Y cómo te empezás a involucrar? De repente te acercás a unos cartones y dices, hola, Sí, quiero... Eso, no fue así.
¿Qué edad tenías? Y 18, 19. Entonces sí, fue un día ahí con un mate cocido, con un té, a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y la solidaridad más elemental frente a alguien que la estaba pasando mal. Y ahí eso, vos, 18 años, ¿qué buscabas? ¿Qué veías? Decías, eso, o sea, solidaridad. ¿Qué te movió? No, ¿Cómo lo pensaste? ¿Tuviste un plan? ¿Se armaste un mate cocido o tuviste un plan? Sí. Estaban los dos elementos. Entonces las ideas, los sentimientos y las necesidades. Cuando yo necesidades no tenía sentimientos y tenía ideas. Y los sentimientos eran creo que una empatía bastante elemental, sí. Por lo menos para mí, desde mi constitución psicológica, y esto es un tema que no me hace ni mejor ni peor que nadie, pero para mí es muy difícil pensar en vivir bien cuando lo que me rodea está como el orto. Digamos, no me sale. No juzgo a quien le salga, ojalá que todo el mundo pueda ser feliz, incluso en este contexto, porque bueno, decía Aristóteles y también Santo Tomás de Aquino, ¿no? El ser humano busca la felicidad y hay que buscar la felicidad. A mí no me sale ser feliz en una sociedad tan chota como la que tenemos. Entonces, ese es si querés, mi parte egoísta, ¿no? O sea, yo también busco mi propia felicidad. ¿Esa es tu parte egoísta? Yo busco mi propia felicidad a través de la militancia. Es decir, cuando... ¿Te realizas ahí? Sí, en realidad no me realizo un carajo porque me va como el orto, digamos, ¿no? O sea... Un logro temprano de esta militancia fue la sanción de la ley 1854 de basura cero en 2005. Le estamos hablando de esto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recuerden. Esto institucionalizó el trabajo de los cartoneros, permitiendo que cooperativas de recicladores fueran contratadas por el gobierno porteño para la recolección diferenciada de residuos. A partir de entonces, miles de recuperadores urbanos obtuvieron reconocimiento legal, ingresos dignos y acceso a derechos básicos, monotributo social, aportes jubilatorios y obra social, gracias a la organización colectiva. Y en este punto vos dirás, ay Grabois, qué tipo más hermoso, qué tipo tan cristalino, una persona tan buena. Y la verdad es que organizar a los cartoneros para dignificar su trabajo es una causa noble, sí, porque todo parte de una causa noble casi siempre. Lo que es inaceptable es usar el Estado como un cajero automático, crear monopolios con ropita de cooperativa y convertir la pobreza en maquinaria electoral. Porque recuerden, amigos, para que exista un monopolio, sí o sí tiene que intervenir el Estado. El mercado no los crea, el Estado los fabrica. Los cartoneros existen en todo el mundo, pero solo en Argentina lográs que una cooperativa sea intocable, que tenga contratos millonarios sin licitación y que si los criticás te digan que odias a los pobres. ¿Y cómo se logra eso? Con poder político, con aparato, con Estado, porque nunca lo olvides, para que haya monopolio tiene que haber Estado. El mercado no te encierra, el Estado sí. Una de las primeras consecuencias del ascenso del MTE fue que el Estado delegó directamente en cooperativas ligadas al movimiento tareas de recolección diferenciada, reciclado y logística urbana. O sea, competencia no existe, licitaciones abiertas tampoco, contratación directa. Lo que se presentó como inclusión terminó siendo un modelo de acceso privilegiado a fondos públicos para organizaciones alineadas políticamente. Si estás adentro del círculo cobrás, si no, te quedás afuera. Los integrantes de estas cooperativas no solamente empezaron a ser contratados por el Estado, sino que además recibieron subsidios, asignaciones y beneficios fiscales a través del monotributo social, que les permite operar como autónomos, pero con todos los beneficios del trabajador formal, sin los deberes, o sea, total desigualdad frente a la ley. Y todo esto, obviamente, pagado por los contribuyentes, por todos nosotros que no tenemos ninguno de estos privilegios. La ley 1854 de basura cero, aprobada en 2005, reconoció legalmente a las cooperativas de cartoneros como prestadoras del servicio público de reciclado. El resultado, en muchas zonas de la ciudad de Buenos Aires, esas cooperativas se volvieron las únicas autorizadas a operar, desplazando incluso a emprendedores privados o a recicladores informales que no estaban alineados al MTE. Esto consolida así un modelo de monopolio encubierto, donde un grupo con contactos políticos captura todo el negocio del reciclado en nombre de la justicia social. Pero entonces, ¿es empleo público? ¿Es cooperativismo? ¿Es autogestión? ¿Qué mierda es? Me vas a preguntar. En los papeles son trabajadores independientes organizados. En la práctica cobran del Estado, coordinan con el Estado y dependen del Estado. Lo más parecido a un empleo público informal sin exigencias ni contratos claros. El Estado se vuelve empleador encubierto, pero sin los controles que tendría un contrato formal, donde los incentivos son políticos, no económicos. No viven de recolectar basura, viven del Estado. Lo ineludible acá es el componente ideológico. Las cooperativas y movimientos que orbitan alrededor del MTE no solo organizan trabajo,
bajan línea. El discurso es claro: si sos pobre es porque el sistema te excluye. Si reclamás, tenés razón. Si te opones al mercado, sos valiente. Todo encuadrado en una lógica de lucha de clases, con el empresario como enemigo y el Estado como único salvador. Y el mérito es simplemente un mito neoliberal. Se reemplaza la cultura del trabajo, del esfuerzo y del progreso por una narrativa donde el único camino a la dignidad es ser parte de la organización. ¿Y qué se hace con toda esa gente organizada, subsidiada y fidelizada? Simple, se arma una base política. Los cartoneros dejaron de ser trabajadores invisibles y pasaron a ser militantes movilizables. Acompañaron protestas, cortaron rutas, llenaron plazas y, lo más importante, votaron obedientemente cuando el movimiento lo pidió. Gracias a eso, Grabois fundó el Frente Patria Grande, metió diputados, ganó visibilidad y hoy es una figura nacional. Nada de esto sería posible sin ese aparato aceitado pagado en gran parte con fondos públicos. Es que Grabois dice defender a los pobres y probablemente en su convicción personal lo haga, pero lo que no se dice lo suficiente es que su modelo no promueve que esa gente salga de la pobreza, sino que construye poder político alrededor de que sigan ahí. En los hechos, no promueve el ascenso social, promueve el orgullo de la marginalidad. Y eso no es inclusión, es encierro. Pero, ¿cuál sería el ideal lógico de Grabois? Porque una persona que hoy cartonea puede mañana tener un trabajo formal, con salario estable, aportes reales, formación, crecimiento, movilidad. Que el cartoneo como fenómeno social desaparezca gradualmente, porque fue superado por una sociedad que crea oportunidades. Pero en el mundo de Grabois ese no es el objetivo. Lo que propone es organizar a los pobres para que sigan siendo pobres, pero con derechos, con chalecos, con sindicatos y con el Estado bancando. No busca que dejen de cartonear, busca que el cartoneo sea una identidad, una bandera. Tenemos el ejemplo de Natalia Saracho, la diputada más emblemática del movimiento Patria Grande. Natalia Saracho, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden, la invito. Ay, verga, me olvidé, perdón, me equivoqué, me olvidé de poner el traductor. Por la patria cartonera, por la lucha de los pobres de nuestra tierra, sí, juro. Amigo, ni me pregunté qué es la patria cartonera, no tengo ni la más puta idea. Pero es que el amor de Grabois por la marginalidad es casi devocional. Se nota hasta en cómo se viste, como si tuviera que mimetizarse para no desentonar. No los ve como ciudadanos, sino como criaturas a rescatar, como un rebaño al que hay que pastorear. Y en su afán de justificarlos, llega a defender incluso lo indefendible, como cuando dijo que si le hubiese tocado salir a cartonear, él saldría de caño. Yo, si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño. Yo, si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño. Pero es que el tema de la marginalidad es una locura. Cómo Grabois lo utiliza. Cómo Grabois, yo no sé qué tiene un amor. Algo le pasa a este chico. En 2020, mientras Argentina atravesaba una de las peores crisis habitacionales de los últimos años, agravada por la pandemia y la inflación, empezaron a multiplicarse las tomas de tierras en el conurbano bonaerense y otras provincias. Una de las más conocidas fue la de Guernica, donde miles de familias ocuparon terrenos fiscales y privados exigiendo vivienda digna. En ese marco, Juan Grabois, referente de la economía popular y líder del MTE, escribió una carta abierta publicada en página 12, titulada provocativamente "Odio las tomas". Pero el contenido del texto no fue un rechazo a las usurpaciones, fue en realidad una defensa indirecta, un intento de explicar por qué, según él, esas tomas son legítimas como expresión de necesidad. Lo que dijo textualmente en la carta: odio las tomas, quisiera que hubiera acceso a la tierra, la vivienda, los servicios básicos y la infraestructura para todos. Así comienza, generando la sensación de rechazo, pero enseguida se convierte en lo contrario. Por ejemplo, cuando dice: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos, nunca se debe criminalizar una demanda social. Grabois plantea que la ocupación de tierras no es un delito, sino una respuesta desesperada y comprensible. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica. Donde hay una necesidad, nace un derecho.
no un delito. En esta línea, legitima la toma de tierras como si fuera una forma válida de acceder a ese derecho. Incluso relativiza el rol de mafias y punteros en las tomas. Es cierto que intervienen punteros, pero ninguno de estos actores generan la ocupación. La ocupación se produce por necesidad, por desesperación. O sea, justifica, valida y romantiza las tomas de tierra como acto de justicia social espontánea. En vez de condenar estas ocupaciones ilegales o proponer un camino institucional y productivo para el acceso a la vivienda, les otorga legitimidad moral y política. Y es que un mes después de haber publicado esta carta en la que defendía con tono pastoral la legitimidad moral de ocupar tierras, Juan Grabois llevó su discurso a los hechos, literalmente. El escenario, una estancia en Entre Ríos, propiedad de la familia Echevere. El justificativo, acompañar a Dolores Echevere en una disputa familiar por la herencia. El relato, fundar una colonia agroecológica llamada Proyecto Artigas, con jóvenes militantes y promesas de soberanía alimentaria. La práctica, un grupo de ocupantes ingresó al campo y montó una huerta improvisada con plantines de perejil, albahaca y acelga, sin herramientas, sin planificación agrícola real y con mucha épica de redes sociales. La familia Echevere denunció la maniobra como una toma encubierta e impulsada políticamente. Esta gente no tiene otra cosa en los ojos que el verde del dólar. Y son capaces de cualquier cosa. De violencia, de estafas, de mentiras, de todo. Y hay que ponerles un freno. No hay que quejarse únicamente, hay que ponerles un freno. Y nosotros estamos poniendo un mojón, porque estamos ahora mostrando que hay otro modelo agrario posible. Sin tantos agrotóxicos, sin desmontes, sin incendios intencionales, utilizando la tierra para compartirla. Y ya la empezaron a trabajar hoy. ¿Termina preso Echevere para vos? Termina preso. ¿Termina preso? Termina preso. Mirá, no me voy a meter expresamente en el tema de los Echevere, porque sinceramente no sé quién tenía razón en la novela familiar y no es el tema del video. No tengo ni idea, pero lo que sí sé, y no me lo saca nadie de la cabeza, es ver a Grabois metido en un campo privado, montando una granja agroecológica y plantando perejil como si estuviera por cambiar el modelo productivo del país. Me parece una obra de arte, boludo. Tranquilamente podría ser un sketch de Capusotto, te lo juro por Dios. Las expectativas de Grabois era algo así, algo como esto, mirá, qué zanahoria, papá, qué rico. Para un buen guisito, para alimentar al pueblo obrero y trabajador y la patria cartonera. Ahora veamos la realidad. Bueno, estoy acá en la huerta, Guille, un poco sorprendido porque yo no entiendo nada de huerta y acá Omar, que es el casero, me explicaba que lo que hay acá son plantines comprados en una forrajería. No. Por ejemplo acá hay algo. Mira, acá hay otro. O sea, no es que germinaron ahora por una buena agricultura. No. Claro, porque además está lleno de eucaliptus esta parte, y decíamos, ¿no? El eucaliptus chupa mucho el agua y esto no iba a crecer. Entonces se amplió la huerta, se hicieron estos canteros en el jardín, ¿no? Porque si yo camino un poquito más allá, Guille, hay un jardín muy lindo que tiene este casco, muy grande, y fíjate que la huerta ha crecido un poco, se le hicieron más canteros, pero lo que dice acá el casero, que sabe, es que se colocaron plantines que se compran en una forrajería, por ejemplo. Claro. Así que esto era lo que tal vez nos querían mostrar, y yo muchas veces les pedí, Guille, que nos mostraran para... Están arrancando los plantines, perdón, Darío. ¿Qué? Están arrancando los plantines ahí. Eso ha sido el trabajo de días enteros. Sí. Podríamos decir la germinación. Acá. ¿No? Bueno, amigo, esto es espectacular, boludo. Es espectacular. Porque claro, para Grabois no se trata de producir, se trata de simbolizar. Y si tiene que ocupar un campo y plantar condimentos en una maceta para decir que empezó la reforma agraria, lo va a hacer sin culpa. Así que acordate, cuando te sientas que estás estancado en la vida, que no sabes si dar ese paso, si salir de tu zona de confort, si animarte a hacer algo grande, acordate de Juan Grabois, que con la cara de adamantium quiso hacer una reforma agraria y terminó comprando perejil en una forrajería. Si él pudo hacer eso con total convicción, ¿cómo no vas a poder cambiar de laburo o arrancar el gimnasio o hablarle a la que te gusta? Bueno, a menos que seas Novarecio. En ese caso no le vas a poder hablar a la que te gusta porque las pijas no hablan. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Bueno, te pido mildis. Era para romper un poco ahí. Era para descontracturar. Finalmente, el juez ordenó el desalojo.
El proyecto agroecológico quedó en pausa y el perejil olvidado. La revolución agraria de Grabois había empezado con lo único que sabía sembrar, relato. Pero si pensabas que el viaje místico de Grabois terminaba en Entre Ríos plantando perejil en la sombra, aguantá que ahora se va al sur. Porque cuando no está haciendo cosplay de mugriento o jugando al agroecólogo en Santa Elena, Juan se pone en modo Game of Thrones y va a recuperar el territorio perdido de la Patagonia. Próxima parada, Lago Escondido. Una expedición épica, militante y con olor a humedad, rumbo a las tierras del malvado Imperio Británico, también conocido como Joe Lewis, el millonario amigo de Macri que compró un lago entero. Y allá fue nuestro Che palermitano, con su mochila, su boina y sus cámaras. Como si fuera Frodo, pero en vez de tirar el anillo, quería abrir un sendero público. Vamos con el contexto y la llegada. A fines de diciembre del 2022, Juan Grabois encabezó una incursión en la estancia Lago Escondido, propiedad del multimillonario británico Joe Lewis, ubicada cerca del Bolsón, Río Negro. Lo hizo tras encabezar una caravana de 80 militantes, entre ellos el diputado Federico Fagioli, con el objetivo de exigir que se habilite el camino público hacia la costa del lago, respuesta a una disputa histórica. Grabois y el grupo instalaron un campamento de carpas y desplegaron banderas con la consigna "Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también". Aunque prometieron no acercarse al casco de la estancia, un pequeño grupo se acercó hasta las puertas, generando tensión con los trabajadores del lugar y policías de Río Negro, a quienes Grabois llamó cagones. Grabois se amparó en el derecho constitucional al acceso público de los lagos, citando el artículo del Código Civil y de la Constitución de Río Negro. No estamos violando ninguna ley, simplemente ejercemos nuestro derecho constitucional al libre acceso a la costa de los lagos. También cargó contra el supuesto estado paralelo construido por jueces y funcionarios que, según él, se reúnen allí mientras excluyen al pueblo argentino. Apenas llegaron, la policía de Río Negro y trabajadores de la estancia se plantaron para impedirles el paso. Se formó un cordón humano y aunque todo se mantuvo sin violencia física, hubo empujones, gritos e insultos. Grabois, fiel a su estilo, los acusó de defender intereses extranjeros. Yo sé que ustedes tienen un empleador inglés, sé que no es su culpa, sé que están laburando. El inglés los desprecia a ustedes igual que nos desprecia a nosotros. No les va a dar un aumento, no les va a dar un premio, los detesta, les paga poco, los tiene laburando en condiciones de mierda. Y todo estaba relativamente en calma, pancartas al viento, mate orgánico, consignas patrióticas, hasta que se cruzó un límite inaudito, un acto imperdonable, una provocación vil. Se prendieron los aspersores. Y ahí, como si hubiera activado un protocolo de desarme masivo, la militancia entró en pánico, porque claro, la naturaleza es sabia y hay animales que no se bañan por razones de supervivencia. Por ejemplo, los erizos, que tienen una capa de grasa natural que protege su piel, si los mojás se enferman. Las aves, que si pierden su aceite en las plumas se enfrían y no vuelan. Fue increíble, no hizo falta policía ni topadoras, bastó con prender los aspersores y los militantes se fueron corriendo como si lo hubieran rociado con ácido sulfúrico, amigo, ultra corrosivo. Nosotros no le faltamos al respeto a ninguno de ustedes y no tienen por qué faltarnos al respeto a nosotros. Entonces prendieron los aspersores donde estaba la gente durmiendo. Después de los aspersores, ahí lo tenés a Grabois en modo predicador, rodeado de peones rurales, empleados de la estancia, que, dato no menor, viven de ese trabajo. Y Juan, con el tono del que nunca trabajó en el campo ni manejó una pala más de 5 minutos para una foto, les explica: muchachos, lo importante no es que ustedes coman, lo importante es que el lago sea argentino. Sí, así. Pero lamentablemente esto, vos le estás laburando a un gringo que te desprecia, a un gringo que te desprecia, y ahora nos está despreciando a nosotros que tenemos el mismo color de piel que vos. Entonces, me parece bien, todos laburamos, pero el lago es de todos, ¿sí? Sí se armaron las personas. Sí se armaron las personas. Casualmente se armaron las personas. Hay un montón de gente que combate los incendios. Ahora, yo lo que te pregunto es una cosa. ¿A vos te parece bien que el lago, a vos te parece bien que lo tenga la iglesia al lago? Yo te entiendo que vos le tenés que chupar la media saliendo. Te odia, te desprecia. Y si hay alguno que tiene espíritu inglés, que se vaya a Inglaterra, otra cosa. Pero a la mayoría, a la inmensa mayoría, que deben ser igual de argentinos que nosotros y que deben querer a su patria igual que nosotros, les pedimos 1000 disculpas por las molestias.
Y bueno, así, con la frente empapada y la dignidad arrugada, se fueron en menos de 24 horas. Mojados, enojados y sin una hectárea liberada. Pero nos dejaron una imagen inolvidable, una postal que quedará grabada en los libros de historia alternativa. Así que vamos rajando, vamos rajando. Por favor, salgan a las buenas. Salgan a las buenas. Salgan a las buenas. Salimos por el camino. Aquí le pido permiso a ustedes. Aquí este camino no es de Neuquén. Aquí le pido permiso. Eso.